Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de La Cabellera Andante. En nombre de Taurus, un sello de Penguin Random House, les doy la bienvenida a esta presentación y agradezco su presencia. También, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí de verdad un verdadero gusto y un privilegio presentar este libro de Margot Glantz, un libro que originalmente salió además en 1984, si mal no me equivoco, y más de 30 años después nos sigue dejando verdaderamente en pañales a todos los que nos queremos dedicar al ensayo. Es un ensayo que tiene lo mejor del rigor académico, pero también lo mejor del ludismo creativo. Es un ensayo cuyo tema, además, queda patente en el título, es el cabello, y es un recorrido de la historia del cabello a través de la literatura, del cine, de los movimientos sociales. Al final acaba convirtiéndose en una especie de collage y relicario, y es un libro a cuya lectura invito a todos ustedes. Nos acompañan esta tarde, bueno, pues la autora, Margot Glantz. Como saben, es un lugar común de las presentaciones decir que nuestros ponentes o nuestros autores no requieren mayor presentación, pero en este caso ese lugar común es absolutamente cierto. Margot es una de las autoras más conocidas, más queridas y más importantes de nuestras letras. Cualquier comentario que pueda hacer sobre su trayectoria, sobre su obra o sobre sus premios, simple y sencillamente será recalcar las omisiones en las que caería. Entonces, prefiero solamente mencionar algunas pocas cosas. Fue premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2004, premio Phil en 2010 y premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2015. Su obra, además, recorre todos los registros. Constantemente encontramos un cruce de géneros en sus libros, pero también un cruce, como comentaba hace un momento, de erudición académica y de desparpajo creativo. Muestra de ello son algunos de sus libros, por ejemplo, Genealogías, Yo también me acuerdo, publicado recientemente por Sexto Piso, Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, El rastro y La polaca de los osos. En verdad no continúo porque solamente será, como decía, hacer patente la lista de omisiones. En el caso de Brenda Lozano, ella también es una narradora y ensayista. Tiene dos novelas publicadas, una que se llama Todo Nada, que apareció en Tusquets, y posteriormente Cuaderno Ideal en Alfaguara. Es probable también que esté omitiendo datos importantes, pero bueno, por atención a ustedes y dejar hablar a nuestras autoras, solamente me queda darles nuevamente la bienvenida, pedirles por favor que apaguen sus celulares y recordarles que aquí no se puede comer y tomar, no porque sea una presentación de un libro, sino porque estamos en una capilla, y bueno, seguimos adelante. Pues yo nada más para comentarles que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Margo por la invitación, a Romeo, a Alfaguara y por supuesto también a la feria. Me emociona y me siento súper honrada de estar aquí. En la FIL de Guadalajara, digo nada más para contarles, habíamos planeado una presentación como esta, también con el libro de Margo, pero tuvo un percance y no pudo llegar. Y entonces también estuvimos Romeo, Verónica Gerber y yo, y comentamos después que era como, o sea, hoy afortunadísimamente estamos aquí con Margo, pero pues yo me sentía muy nerviosa porque es como si pues la sala estaba llena, porque la gente, pues es como si van a ver compras un boleto para los Rolling Stones, ¿no? Y te dicen que nada más va a estar el grupo telonero, entonces nos sentíamos ahí como que pues obviamente todos iban a verte y estábamos muy contentos igual de estar ahí. Entonces, pues bueno, para mí es un enorme privilegio y honor, y lo digo de tanto lectora como de corazón, y estar aquí con Margo y presentando este libro ahora sí ya con los Rolling Stones en el escenario. Y pues nada más quería contar esa anécdota. Bueno, pues yo agradezco mucho a Alfaguara, a Minería, a la Virgen de Guadalupe, que me está protegiendo, el que haya yo presentado el libro aquí en Minería, que es el único lugar más o menos decente de Minería, porque todo lo demás es como para volver a uno loco, ¿no? Está llenísimo. Y les agradezco mucho a Romeo y a Brenda el que me acompañen, y a ustedes en el público que también me acompañen a esta hora tan absolutamente de comida o de siesta o de
decir, de digestión, ¿no? Porque es la hora de la digestión. Entonces, que estén ustedes aquí, pues me parece verdaderamente admirable y se los agradezco mucho. Entonces, no sé si vamos a conversar o vas a leer algún texto o cómo es que... Pues bueno, lo que teníamos preparado, digo, como lo que más teníamos ganas era de escucharte. Yo, bueno, en lo personal me hice algunas preguntas en relación al libro, pero sobre todo subrayé mucho, tengo muchas notas que me gustaría pues presentarte algunas y que tú des tu opinión, si te parece buena idea. Me parece perfecto. Entonces, bueno, nada más antes para contarles que el libro, pues, como bien decía Romeo, tiene una naturaleza muy particular. Es sí ensayo, pero también es novela, también es invención, también son imágenes. El libro es muchas otras cosas. Bueno, está dividido por estas secciones, que es, bueno, la advertencia, en donde básicamente Margo cuenta que es un libro guardapelo y anuncia lo que ocurre en todo el libro, que a mí me encanta, que es que muchos extremos se tocan todo el tiempo, como un pelo, ¿no? Que tiene la punta y la raíz, digamos, de pues temas de vida y muerte, de la tradición clásica y el pop, que es algo que a mí en lo personal me encantó del libro. Margo tiene la sensibilidad para hablar, digamos, de Chanel o del pop más que todos conocemos, y de la tradición clásica más fundacional. Está lo erótico y también lo bestial, está la guillotina y la estética, es decir, el cabello es el tema central, pero a lo largo del libro ella va y viene con una sensibilidad como si fuera ambidiestra, puede usar la izquierda y la derecha, lo alto y lo bajo con la misma facilidad, lo primitivo y lo actual, pues el pop y el clásico, y creo que eso es más o menos como la advertencia también para nosotros lectores. También está de la erótica inclinación a enredarse en cabellos, que es la relación con la literatura. Digo, ante nada estamos ante una de las grandísimas escritoras y lectoras, entonces es increíble. Bueno, a mí me motivaba, me emocionaba y ¿cómo se dice? Cuando algo te inquieta y, no sé, te dan ganas de... Me turba. Pero bueno, ante la presencia de la Virgencita, claro, yo creo que esa palabra. Bueno, también está salones y laboratorios de belleza. Claro, también el libro convive, es un libro muy contemporáneo, hay que decirlo, aunque fue armado en el 77, publicado en el 84, y ahora Alfaguara tiene el muy buen acierto de sacarlo hoy. Es, al menos creo que de nuestra generación, es lo que muchos de nosotros vemos, aspiramos y vemos como lo más contemporáneo, en donde los géneros, tanto narrativa, ensayo, aquí en este libro también hay recortes de salones de belleza, citas literarias, bueno, comentarios al margen de lecturas, en fin, poemas, hay de todo. Están los temas, o sea, Margo puede irse al punk, al hippie, a una monja, al relato de Isaacs, de María, la novela clásica romántica. También está La cabellera andante, que son textos más breves, acaso como una línea que yo puse aquí como un pelo sobre una hoja en blanco, que son tomados de distintos textos literarios y que se van combinando de distintas formas haciendo una narrativa. Por último están los posttextos, que son 3 textos, uno de Monsiváis, otro de Jean Franco y otro de Diamel El Tit. Y por último, a cada quien su pelo, que es como en las películas cuando salen los agradecimientos. Vienen agradecimientos desde Sor Juana hasta pues amigos cercanos y familia, que por cierto aquí está la hermana de Margo. Y pues bueno, esa es más o menos la estructura, entonces para que sepan, y si no lo han leído, pues también para que se animen y vean cómo
hay todas estas cosas conviven, todos estos extremos son parte del mismo texto. Entonces, bueno, sin más, tengo por aquí algunas citas que te voy a ir para ver qué. Sí. Para generar quizás un diálogo directamente con Margo, si no tienen problema que te planteemos una pregunta, es que me doy cuenta que tanto Brenda como yo coincidimos en señalar un rasgo que a los dos nos parece muy atractivo del libro, y es esta capacidad de fundir en un mismo texto registros completamente dispares, tanto lo pop como lo oculto, el ensayo con la narrativa, al final que ya se convierte verdaderamente en una trenza donde pueden convivir textos de la Biblia, textos de salones de belleza y demás. Esto que a nosotros nos parece tan, digamos, tan llamativo y tan atractivo, ¿cómo lo viviste tú cuando lo escribiste en su momento? ¿Cómo sientes que fue recibido? Si para ti era, digamos, un objetivo muy claro que querías alcanzar, podemos empezar quizás a hacerte algunas preguntas y luego seguimos con la lectura de... Pero me gustaría mucho, la verdad, conocer tu opinión sobre esto que señalamos. Bueno, es un libro que escribí a partir de varios artículos que publiqué en un periódico que ya no existe ahora, que es el 1+1, en donde yo colaboraba todas las semanas. Y empecé colaborando de varias cosas, pero luego me decidí a trabajar sobre el cabello. Entonces empecé a publicar un pelo por semana y acabó siendo una cabellera andante. Es decir, es un libro en donde el cabello ocupa el lugar principal, pero como el cabello todos lo tenemos, o nos rapamos, pero existe, ¿no? Hay calvos, pero también tuvieron cabello alguna vez. El cabello tiene muchas proliferaciones y tiene mucha relación con la historia de la cultura y con la literatura. Entonces a mí me interesaba hacer una especie de pasar por toda una serie de posibilidades que el cabello me estaba presentando, y que el hecho de estar trabajando en un periódico me permitía una gran libertad, porque el periódico fragmenta definitivamente las cosas, y yo trabajo mucho con fragmentos, y como cada uno de los fragmentos equivalía a una visión sobre el pelo de diferentes personajes, tanto de la literatura como del mundo de la cultura, empecé a escribir para el periódico, y casi un año estuve publicando los artículos, hasta que el director de entonces de ese periódico, no era el director, era el subdirector, Carlos Payán, me dijo: bueno, Margo, ya basta de pelos y ya te dedicas a otra cosa. Pues me dediqué a otras cosas, entre otras, pues por ejemplo, una autobiografía que se llamó Las Genealogías, que también publiqué por entregas en el periódico 1+1. Es decir, el libro lo escribí más tarde, aproveché muchos de los artículos que escribí para el 1+1, y luego añadí otras secciones en donde yo jugaba haciendo trenzas con el cabello, utilizaba mis propias visiones sobre el cabello y las visiones de muchos otros personajes, pero también de literatos, pero también cosas que tenían que ver con la vida cotidiana. Por aquella época acababa de pasar el hipismo, y uno de los elementos más importantes del hipismo había desembocado en una gran ópera que se llamó Hair. Entonces, también empezó, cuando aparecieron los Beatles, los Rolling Stones. Los Beatles aparecieron primero con el pelo muy cortadito y con trajecitos a la inglesa, y poco a poco se fueron desmelenando, fueron dejando crecer su cabello y fueron apareciendo como figuras muy, muy protagónicas, muy específicas, en donde el cabello era fundamental. Ahora hay una exposición de Yoko Ono, la que fue esposa de John Lennon, y una de las cosas importantes de la relación de Yoko Ono y John Lennon fue dejarse crecer el cabello. Ellos aparecen, por ejemplo, en un disco en donde están totalmente desnudos, ambos, ¿no? De frente y de espaldas, y lo único que se les ve es el cabello de la cabeza y el vello púbico, ¿no? John lleva un pequeño collar, pero aparte de eso están totalmente desnudos. Y eso fue como una especie de entrada muy importante de Yoko Ono y John Lennon. Cuando uno ve la exposición de Yoko ahora, no hay mucha variante realmente, sigue siendo ese tipo de mundo que despertaron los Beatles, los Rolling Stones, los de Hair,
los punks, etcétera, ¿no? Ahora el cabello se sigue siendo muy importante, muy protagónico, y la gente utiliza varias formas de usar el cabello. A mí me gusta la forma como lo utiliza Brenda, porque yo digo es la cabellera de... si hubiera yo conocido a Brenda antes, a lo mejor hubiera puesto la cabellera andante y de azabache, porque ella tiene cabellera de azabache. Entonces, este libro es un libro intertextual, intergenérico, intercapilar. Pues, y otra cosa también interesante es que de todas las... Ay, de pronto se escucha muy... un eco eclesiástico, ¿no? Me parece también muy interesante, digamos, que en este libro hay secuela, además de la cultura pop y todos los símbolos que ha tenido también el pelo, desde en las novelas románticas como una cosa hiperfemenina, o cómo puede ser un símbolo de rebeldía, por ejemplo, en los hippies o en los punks, y cómo el pelo puesto de distinta forma significa, pues obviamente algo totalmente distinto, y son como banderas incluso de movimientos, a la vez que también en la literatura son muy representativos. En la Biblia misma hay una línea interesante alrededor del cabello, y me gusta y me interesaría mucho escucharte, porque pensaba que así como se pueden dividir las librerías por géneros literarios, también en las partes del cuerpo se podría hacer una librería interesante, es decir, las obras que, digamos, tratan más la parte escatológica, ¿no? Que son como de la mitad del cuerpo para abajo o de la mitad del cuerpo para arriba, como las que son más, digo, por decir algo, ¿no? Literatura de brazos, por así decir, o literatura de piernas, ¿no? De las que son novelas más de acción, de los héroes van y conquistan, hacen. Y en esta que hayas elegido como lo más estético, digamos, porque es totalmente innecesario, por decirlo de alguna forma, y de hecho por ahí hay una cita en donde el cabello es la corona de la belleza. Me pregunto por qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención del cabello, digamos, como emblema o como bandera, o de tantas lecturas que ha tenido? Bueno, yo creo que en alguna medida tiene algo que ver de una manera muy infantil con algo autobiográfico. A mí me crecía el pelo a lo ancho, no a lo largo. Entonces yo me sentía pues muy mal. En la época en que yo era jovencita, tenía el pelo demasiado desordenado. Yo me acuerdo de aquella época que había un luchador que se llamaba Black Man y que tenía el pelo como yo. Entonces era algo pues muy desagradable parecerse a un luchador que iba a los circos, etcétera. Y si yo hubiera nacido después, hubiera sido muy, muy feliz, porque hubiera tenido mucho éxito. Pero en aquella época no tenía nada de éxito. Entonces yo sentía que el cabello era algo fundamental para que yo pudiera existir. Y mi pelo era rizado y se me encrispaba brutalmente. Y luego los hippies lo usaron así, pero cuando yo era joven era muy malo parecer hippie, porque era avant hippie, ¿no? Entonces eso era bastante terrible. Entonces eso se me quedó como grabado, el hecho de que mi pelo era un pelo rebelde, que no funcionaba, y yo no encajaba en la realidad por el pelo. Otra cosa que me pasa cuando voy a un salón de belleza y me hacen un corte de pelo, siento que voy a conseguir el príncipe azul. Aunque he tenido varios, siempre que voy al salón de belleza, siento que ahora sí, aunque ya estoy viejísima, me va a ir bien en la vida y soy como la Cenicienta, ¿no? Entonces, el corte de pelo me hace la Bella Durmiente, la Cenicienta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parecía muy importante. Por otra parte, yo soy profesora de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba dando un curso sobre un gran dramaturgo de los siglos de oro, que se llama Calderón de la Barca, y al trabajar a Calderón de la Barca me di cuenta que había por lo menos 15 dramas y comedias en donde el pelo era fundamental. Entonces me puse a trabajar eso, tengo un libro escrito completo sobre eso, que nunca publiqué, espero que la vida me dé todavía la ocasión de refinarlo y publicarlo. Entonces cuando empecé a escribir para el 1+1, empecé a fijarme en cosas que tenían que ver con el pelo, pero que no eran necesariamente las cosas eruditas que yo trabajaba,
en la Facultad de Filosofía, aunque Calderón de la Barca estaba siempre como en el fondo. Había muchos Segismundos en el mundo de Calderón de la Barca. Y Segismundo se caracterizaba por tener el pelo largo y salvaje. Entonces inmediatamente en aquella época se hizo una segunda versión de King Kong. Entonces me pareció que King Kong era fundamental porque era el pelo integral, ¿no? Es decir, enorme, un gorila lleno de pelo. Además, un gorila atraído por las damiselas rubias y norteamericanas. Entonces era verdaderamente extraordinario trabajar a ese personaje. Y mi libro empezó con King Kong. Cuando lo publiqué, empecé con King Kong. Pero también con muchos otros autores en donde el pelo era preponderante, definitivo. Y el libro pues se fue organizando, fue tomando cuerpo o pelo, ¿no? Obtuvo el carácter de cabellera y lo publiqué. Cuando lo publiqué no tuvo mucha fortuna, tuvo mucha fortuna la lectura en el periódico, pero no tuvo tanta fortuna la lectura en el libro, quizá porque era un libro poco tradicional, como dije hace un momento, intergenérico, intertextual, que no definía exactamente los géneros. Yo me acuerdo cuando publiqué las genealogías, hablo mucho de perdón, pero cuando publiqué las genealogías me dijeron, sí lo queremos publicar en inglés, pero ¿en qué librero lo vamos a colocar en las librerías? Es un libro que no sabemos dónde ponerlo, como novela, como crónica, como autobiografía. Peor con el libro del cabello, es un libro que nadie sabe dónde ponerlo. Cuando yo se lo di a Alfaguara, Romeo me dijo, lo podemos publicar en Taurus, que es un libro, es una colección que trabaja el ensayo. Yo dije, no, yo prefiero que lo publiques en Alfaguara, porque siento que el libro tiene mucha creatividad, perdón la inmodestia, y que debería estar dentro de un contexto mucho más amplio desde el punto de vista literario, pero un contexto más amplio porque la idea de literatura para mí es una idea muchísimo más renovadora. Es decir, no creo que yo sea muy renovada, pero en fin, el libro plantea cierto tipo de relación con la escritura que no es la canónica, no es un libro que empieza con una historia y termina, va siguiendo la historia y termina en un desenlace trágico o feliz, sino que es un libro que va cortando cabellos en el aire. Muy lúdico y muy didáctica el acercamiento también a este libro, en el sentido de que pide mucho del lector, ¿no? O sea, pide pero en el mejor de los sentidos, es decir, te apela, te apela, te pela y te interpela. y te rapa. Sí. Justo. Perdón, si me permiten seguir siendo un pelo en la sopa, yo quisiera hacer una pregunta más. Una de las cosas que más disfruté de tu libro es que me reveló una dimensión, digamos, simbólica del cabello, que aunque puede ser evidente, luego muchas veces no tenemos tan presente, pues, ¿no? La capacidad que tiene el cabello de ser tan contradictorio en sus significaciones. Por un lado puede ser un elemento de seducción, puede ser un elemento de suavidad, es, digamos, el tesoro de la mujer amada que queremos conservar y preservar, pero al mismo tiempo puede ser un elemento de violencia extremo, pues, ¿no? Constantemente ejercemos digamos, una práctica de automutilación al cortarnos el cabello y no lo tenemos tan presente. Es algo que forma parte de nosotros, pero al mismo tiempo no. Puede parecer quizás un poco trivial comentarlo, pero creo que esta dualidad del cabello queda de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que si el cabello todavía forma parte, digamos, de la persona amada, lo acariciamos, lo atesoramos, podemos darle un beso a nuestro hijo o a la mujer amada y no tenemos ningún inconveniente. Pero que ese cabello no se desprenda y no lo encontremos precisamente en la sopa o en el jabón, porque entonces nos parece la cosa más repugnante del mundo. Y que advirtieras esta dualidad del cabello y sus, digamos, posibilidades simbólicas, para mí fue algo que, vaya, que valoré mucho y que quería comentar contigo. Bueno, Romeo fue mi editor, él fue el que revisó la edición, el que me hizo una serie de observaciones importantes para que pusiera yo más al día el texto, porque el texto había sido escrito en 77, 78, y entonces algunas de las referencias eran demasiado presentes en el momento que habían sido publicadas. Entonces lo que hice fue contextualizarlos, desarrollar algunos elementos,
ponerlo al día, para hacer que aquello que era totalmente normal y que podía leerse en cualquier época funcionaba igualmente, o aquello que ya necesitaba pues ponerlo al día, y Romeo fue muy importante para mí porque me estuvo señalando cosas que me sirvieron mucho justamente para poner al día el libro. Ahora, desde el primer momento que escribí que empecé a escribir mis artículos, me di cuenta que el cabello era un elemento fundamental en la historia de la cultura, definitivo. Es decir, el cabello juega un papel fundamental. Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, yo empiezo con la Biblia también, ¿no? En la Biblia, en el Eclesiastés, hay regulaciones muy definitivas sobre cómo usar el cabello. Y son regulaciones que tienen que ver con lo religioso. Y justamente el cabello y la religión tienen una cercanía muy grande. Es decir, vemos, por ejemplo, cómo a las religiones fundamentalistas, lo primero que hacen es regular las funciones del cabello, sobre todo el cabello femenino. Es decir, las mujeres musulmanas no pueden exhibir su cabello. Las judías fundamentalistas no pueden exhibir su cabello, tienen que ser una peluca. Solo puede ver su cabello su marido o la gente de los más cercanos en su casa. Es decir, que una mujer puede quitarse el velo o puede quitarse la peluca, si es judío religioso o musulmán religioso, solamente en su casa, para que la vean los más íntimos, y el único hombre eróticamente que pueda ver su cabello es el marido. Entonces, en ese sentido, el cabello es uno de los símbolos eróticos más importantes que existen y que hay que retomarlo. Por otro lado, yo también me di cuenta, al ir trabajando este libro y al ver lo que está pasando en la vida cotidiana, que el cabello es también símbolo de muerte. Es decir, cuando me puse a estudiar, por ejemplo, la Revolución Francesa y vi el tema de la guillotina, cómo se manejaba a los que iban a ser guillotinados, uno de los rituales más importantes era cómo trabajar rasurar el cuello para que la guillotina cayera libremente sobre el cuello y pudiera matar mejor, o cuando en Inglaterra se utilizaba el hacha para decapitar, como en la época del rey Enrique VIII, tenía que estar las mujeres usaban el pelo largo, entonces les cortaban el pelo para que el hacha que cortara la cabeza fuese efectiva y para que el verdugo no tuviera que enredarse en cabellos, ¿no? Entonces es muy importante. Otra cosa que me pareció importantísima es que tanto las uñas como el cabello pueden sobrevivir a la muerte. Entonces, al mismo tiempo también me interesaba ver cómo se manejaba el problema del sistema de la moda y de la moda en los salones de belleza. Entonces, hay una parte importante del libro también que la agregué posteriormente, en donde las formas de usar el cabello son muy importantes y hay recetas para peinarse, cómo se pueden hacer, qué tipo de peines se necesitan, las secadoras, las tenazas, etcétera, qué hay que hacer para que el cabello se enchine, qué hay que hacer para que el cabello se lacie, todo este tipo de cosas son fundamentales y siguen siendo fundamentales porque el cabello determina visualmente quiénes somos, ¿no? Y es muy raro o muy impactante que en cuanto cambian las modas de las rebeliones, el cabello es el primero que impacta, ¿no? Es decir, ahora se usa, por ejemplo, rasurarse la cabeza, los hombres fundamentalmente, y Sinéad O'Connor, por ejemplo, se rasuraba también la cabeza para cantar. Ahora los hombres, muchos hombres, para ser modernos, se rasuran el cráneo. Antes se lo dejaban largo el pelo, ahora se rasuran el cráneo, y ahora parece, perdón que me meta en intimidades, que hay que rasurarse el vello púbico, que a mí me gusta mucho, ¿no? Me parece muy importante tener vello púbico, pero ahora resulta que la gente no quiere tener vello púbico, ni siquiera en las axilas. Bueno, en las axilas no es púbico, es axilar. Púdico, impúdico. Pues bueno, por acá tengo para compartirles también un poco de fragmentos del libro y sobre todo porque me llamaba mucho la atención por qué habías elegido
ciertas frases o cómo habías escrito ciertas frases. Tengo por aquí una cita que dice: la mujer, animal de ideas cortas y cabellos largos, como los apóstoles. Bueno, los grandes filósofos han pensado siempre que las mujeres somos idiotas. Schopenhauer decía que la mujer era un ser de cabellos largos e ideas cortas. Entonces yo estoy poniendo eso, la mujer era un ser de cabellos largos e ideas cortas, pero los apóstoles tenían el pelo largo y no eran idiotas. Hay que ver a San Pablo, ¿no? San Pablo, que fue tan importante para la Iglesia Católica, pues tenía el pelo largo, y todos los apóstoles tenían el pelo largo, Jesús tenía el pelo largo, ¿no? Entonces, es decir, si Schopenhauer decía que teníamos las ideas cortas porque teníamos el pelo largo, pues todos los que usaban el pelo largo eran idiotas, ¿no? Entonces yo quise, por eso hice esa relación entre las ideas cortas, el pelo largo y los apóstoles. Porque los apóstoles se supone que son fundamentales en la Iglesia Católica, ¿no? Y vamos a pensar que son idiotas porque tienen el pelo largo. Pues ¿por qué nos exhiben a las mujeres tan mal? Porque tenemos el pelo largo. Es un libro también muy feminista, ¿no? Y el cabello, las mujeres lo usaban siempre largo hasta principios del siglo XX, en que después de la Primera Guerra Mundial las mujeres empezaron a cortarse el pelo. Cuando hay refranes que dice: cuando una mujer se da a la vida airada, se soltó el pelo. Y por ejemplo, en los romances del siglo XV, las mujeres que no usaban un velo, que aparecían en cabello, como decían entonces, significaba que se estaban ofreciendo eróticamente, ¿no? Entonces, el cabello es uno de los símbolos eróticos más importantes que existen y que han definido la historia de la cultura. Y es una de las cosas que yo quería resaltar en este libro. Y ahora en otro momento del libro, en donde se encubre el cabello, es una cita también: cuando la mujer encubre su cabello y no lo muestra en público, su cuerpo ya no se ofrece, pertenece como la monja a su convento y la mujer a su esposo. No sé, en el movimiento contrario, el no mostrar el pelo, que... Bueno, Sor Juana, en su autobiografía, que es la respuesta a Sor Filotea, cuenta cómo de jovencita, cuando estaba estudiando latín, y si no aprendía bien las lecciones, lo que hacía era cortarse el pelo un tanto bastante grande para que cuando creciese supiese las declinaciones y leer bien en latín. Porque en esa edad, yo tenía 15 años o menos, el pelo es fundamental para las mujeres. Ahora, qué cosa tan terrible que cuando Sor Juana entra al convento, lo primero que hacen al entrar al convento es raparlas, cortarles el cabello y ponerles un velo, pues porque estaban muertas para el mundo. Y una de las posibilidades de estar en el mundo era lucir el cabello. Entonces, Sor Juana, que se había cortado el pelo en una edad muy joven y que era algo muy importante porque la agraciada, al entrar al convento tiene que cortarse el pelo y sepultarse para el mundo. Entonces me pareció una idea bien interesante para explorar, aunque en este libro aún no trabajo demasiado a Sor Juana, que ha sido una de las escritoras que más he trabajado, ¿no? Él ha trabajado después, pero ya aparece de alguna forma en algunos textos del libro. Quizás el libro tiene una característica muy particular, que es que cada lector tiene que formar su propia cabellera. Es decir, que al leer el libro, cada texto equivale a un cabello suelto, que solo al leer el libro en su totalidad adquieren la dimensión de una cabellera, ¿no? Entonces, me parece que es un libro que requiere bastante esfuerzo del lector, ¿no? Acabo de estar en la exposición de Yoko Ono, que hace muchos años que hace un poco esto, es decir, hace una exposición en donde les pide a las mujeres que hagan una fotografía de sus ojos para exponerla e irla poco a poco ampliando para que ellas digan esos ojos que vivieron porque las maltrataron por ser mujeres. Entonces, la exposición se hace con los ojos de las otras, empezando con los ojos de Yoko Ono. Yo hago un poco lo mío, no me gusta mucho Yoko Ono, me gusta más yo. Pero bueno, lo que me importa a mí en este caso es que Yoko Ono le pide a la gente
que colabore con ella en una experiencia colectiva para que la experiencia complete la exposición. Yo al hacer este libro le di las pistas al lector, le expliqué muchas cosas al lector, pero también le pido al lector que por favor utilice sus propios pelos para que hagamos una cabellera andante. Escuchándolas hablar, me acuerdo de muchas de las cosas que noté a lo largo de la lectura y edición del libro, de estas, digamos, bipolaridades o dicotomías que despierta el cabello, y una que creo que ya se ha apuntado aquí tiene que ver con lo femenino y lo masculino, ¿no? Claramente el cabello es un símbolo de erotismo, pero quizás lo asociamos más con la mujer, y con todo esto que has comentado, cómo puede ser un elemento de seducción, pero al mismo tiempo un elemento de represión a la mujer. Pero cuando hablabas de King Kong y cómo el cabello también puede ser un elemento de virilidad, incluso extrema, incluso bestial, tiene que ver con el cabello que no está en la cabeza. Cuando el cabello cubre otras partes del cuerpo, automáticamente adquiere una connotación masculina. Y ciertamente empezaste hablando de King Kong, pero la conexión que haces inmediatamente es muy interesante y me gustaría que comentaras un poco más, y es Hemingway. Es el hombre barbado, es el cazador, es el supermacho, por llamarlo de alguna forma, y me gustaría escucharte un poco en torno a esta connotación. Bueno, Hemingway ostentaba su virilidad y usaba las camisas abiertas para que se viera que era un hombre de pelo en pecho, ¿no? Y hay una escena en donde él se sube a un ascensor y aparece otro personaje, ahorita no me acuerdo su nombre, que era su rival. Todos los dos se abren la camisa para ver quién tiene más pelo en el pecho, ¿no? Y empiezan a pelearse. Y luego, al final de su vida, se casa con su cuarta mujer y la mujer se corta el pelo y deja que él se lo deje largo. Entonces empieza a haber un problema muy raro de bisexualidad e intersexualidad. Hemingway acaba siendo más femenino que su mujer. Entonces empiezan a establecer una especie de competencia entre, a pesar de que él había exhibido siempre su pelo en pecho, al final de su vida, con su mujer, la mujer es la que tiene más pelo en pecho que lo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces empiezan a pelearse porque esa masculinidad agresiva que se ostenta en el pelo, ¿no? Por ejemplo, en King Kong, que si a King Kong, aunque le arranquemos 40,000 pelos, lo dejamos con pelo, ¿no? Entonces, digamos, es como el máximo de la virilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dijo Romeo, de la bestialidad. El pelo en pecho y el pelo desmelenado son símbolos de salvajismo. Y eso lo vio muy bien el siglo XVII, después de la conquista de América, y también Calderón de la Barca, al que yo mencioné hace poco, y lo que lo estudia de una manera muy importante. Curiosamente, los usos del cuerpo están muy vinculados con los usos del cabello. Ya lo mencioné hace un momento. Es decir, cuando las mujeres musulmanas o las religiosas fundamentalistas se cubren el pelo porque es un deber ser religioso, porque no pueden ostentar los cabellos que son eróticos, ¿no? Están haciendo referencia, obviamente, al vello púbico, ¿no? Es decir, lo que está si no pueden ocultar, tienen que ocultar todo el cuerpo, pero también el cabello, porque el cabello remite de inmediato a algo fundamental que es lo sexual. Y lo sexual está en el sexo cubierto por el vello púbico, ¿no? Ahora, curiosamente, la sexualidad se ha vuelto muy desnuda, ¿no? Y me acuerdo que de Henry Miller, que también fue un símbolo de la sexualidad en los años 50, 40, ¿no? Que escribió novelas que fueron prohibidas porque eran demasiado explícitas, ¿no? En su tiempo. No se podían publicar en los Estados Unidos, estaba prohibido. Se publicaba solo en ediciones soterradas que podían comprar algunos, ¿no? Un día era un hombre muy mujeriego. Un día tiene una relación con una mujer que tiene muy poco vello público. Entonces escribe una cantidad de cosas furiosas. La abandona a la mujer y dice, ¿cómo se atrevió esta mujer a hacer el amor conmigo si no tiene vello público? Y ahora, las mujeres no tienen vello público, se lo rasuran. Perdón que hable de eso, señor, pero así es ahora, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, digamos, el pelo sigue siendo, a mí me parece maravilloso mi libro, solo a mí, pero ya ellos no sé.
Bueno, también hay otras categorías de pelo, como el pelo fuera de lugar que comentas en algún momento de Frida Kahlo, entre el pelo entre las cejas, que es como muy emblemático. Entonces, bueno, aquí tengo una cita sobre eso y tengo otra también que son las pelucas, que es como otra categoría del pelo que también me parece Y las pieles, también tengo un capítulo sobre las pieles. Me acuerdo que en el Vogue aparecían fotografías de Marlene Dietrich, de Jean Harlow, o de Charlotte Rampling también. No tenían nada abajo, pero tenían un abrigo de pieles, ¿no? Y la gente, en muchas épocas, cuando no había calefacción central, ¿no? Lo que tenían eran o chimeneas o abrigos de pieles, ¿no? Entonces cuentan cómo tenían que estar gastando dinero para poder comprar abrigos de pieles. Y la gente pobre pues no tenía la posibilidad de abrigos de pieles. Entonces, forma parte, los animales tienen pelo, que es la piel, ¿no? Entonces, todo ese tipo de relación entre lo animal y lo humano, esa falta de distancia entre una cosa y otra, es también muy importante en la represión que se ejerce contra el cabello, porque el cabello es el símbolo más inmediato de lo salvaje, de lo más animal que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, lo que más nos relaciona inmediatamente en cuanto en la mirada es el cabello con lo animal, porque todos los animales casi que conocemos tienen o pelo o plumas, ¿no? Sí. La pelambre de los perros, la pelambre de los lobos. Las ballenas no tienen pelo, pero tienen barbas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esa excrescencia natural es algo fundamental para la historia de cada uno de nosotros, y la historia de la cultura, la historia de las religiones, la historia de la literatura. Entonces, mi libro es sensacional. Bueno, lamentablemente empezamos a acercarnos al final de la presentación, todavía no estamos ahí, pero quizás sería interesante escuchar alguna pregunta, una o dos, no demasiadas, porque no tenemos mucho tiempo, y porque estoy seguro también de que quienes tengan el libro querrán que Vargo se los firme y podemos hacerlo aquí. Entonces, no sé si quieran comentar alguna cosa más, si podemos escuchar. Sí, claro. Una pregunta más, por favor. Me gusta mucho en la parte del libro donde haces la pregunta, ¿por qué se les llamará estéticas en México a los salones de belleza? Bueno, porque justamente esta es la connotación inmediata. Uno de los elementos más importantes en el salón de belleza es el corte de pelo, los peinados diferentes. Es decir, uno cuando se casa se hace un peinado muy especial, ¿no? Y lo hace uno generalmente en salones de belleza. Entonces los salones de belleza son normalmente lugares donde predomina la estética. Y yo creo que por eso se llaman estética, ¿no? La estética número tanto, el salón de belleza, la estética, ¿no? Sí, uno suele, ahora están haciendo fotografías de las estrellas de cine sin maquillar y sin peinar, son feísimas, ¿no? Lo más importante es que se peinen y que se maquillen. Cuando yo no me pinto los labios, siento que estoy desnuda y ya no me veo muy bien. Entonces prefiero pintarme los labios, ¿no? Entonces, digamos, es el elemento fundamental, ¿no? Cómo el arreglo, la cosmética, el maquillaje, los diferentes cortes del pelo son muy importantes. Yo en el Facebook anuncié esta presentación como que se iba a hacer un corte de pelo gratis, pero no es cierto. Ahora que pensabas en estas fotografías que pretenden eso, naturalizar a las estrellas de cine y de moda y demás, y sí, efectivamente las vemos sin maquillaje y sin peinarse y pareciera que están horribles, me hace pensar en lo que comentabas hace un rato, que estamos muy acostumbrados a asociar el cabello o otro tipo de capilaridad con lo animal, pues, ¿no? Y pasa lo mismo, apenas vemos un animal sin cabello, un xoloescuincle o estos gatos extraños sin cabello, los vemos absolutamente antinaturales, como una estrella de cine sin maquillar. Yo tenía un xoloescuincle y una vez en el parque una chava se acercó y me dijo, ay no, ¿qué le pasó a tu perro? Tu perro está bien. Es que parece que están vueltos de adentro a afuera, ¿no? O sea, pues así ¿te es. gustaría que quizás abrir un momento? ¿Sí? Quien tenga una pregunta, por favor, cualquiera. ¿Qué? El pelo de Sansón. Bueno, eso
fundamental, también lo trabajo aquí. Sí, está en el la libro Biblia también. Hay dos pelos fundamentales, bueno, por lo menos los dos pelos que yo me acuerdo. Uno es el de Absalón, que tenía tan hermosos cabellos que cuando se cortaba el pelo, los rizos que quedaban eran vendidos a precio de oro. Y Absalón fue traidor a su padre David, entonces como su castigo fue que se le enredaran los cabellos en una encina, y muere con los cabellos enredados en una encina. Y Sansón, la fuerza de Sansón estaba en el pelo, con lo cual vemos inmediatamente la idea de la bestialidad. Y la posibilidad de que Sansón dejara de ser lo que fue, era que Dalila le cortara el pelo. Fue un corte de cabello caro, porque perdió la virilidad, ¿no? Entonces, pero luego, claro, le volvió a crecer el pelo, y ya ciego, pudo derribar las columnas de los filisteos, ¿no? Entonces, sí, la Biblia, además la Biblia regula necesariamente los usos del cabello en el Eclesiastés. Cuando hay gente que está dedicada a Dios, tiene que tener usos muy particulares del cabello, no debe cortárselo, es decir, es muy importante una ritualidad jerárquica que tiene que ver con el cabello. Y eso pasa, los sacerdotes se tonsuran la coronilla, ¿no? Es muy importante, los frailes, es un elemento distintivo, tonsurarse, ¿no? Para que se vea que son frailes. No solo la vestimenta, sino el pelo tiene que ser mutilado para que se pueda plantear su carácter de fraile, ¿sí? ¿Silvia? No, perdón, estaba yo diciendo ahí hay un tonsurado. Justamente ahí. Hay una estatua. Hay un fraile aquí atrás. ¿Qué tiene ¿Tiene cabellos? No, está tonsurado. Ah, sí, claro, sí. Y justo alguna vez, perdón, digo que me entremeto otra vez, un amigo judío me explicaba que también, evidentemente, entre los judíos más ortodoxos, el uso del cabello está perfectamente reglamentado. Y bueno, gorrito cuyo nombre nunca recuerdo, tiene que ver justamente con eso, con que hay una barrera entre el mundo de Dios y el mundo del hombre, digamos que no puede estar en contacto directo con lo divino, y estos caireles que se dejan, tiene que ver para que no haya nada filoso en torno al cuello, que siempre, que no represente una especie de peligro el cabello a la propia vida. Pero perdón, teníamos una... Maestra, usted, por los artículos que ha leído, viaja mucho. Perdón, no le oigo bien. Si quiere acercarse nomás al micrófono porque no llega. Buenas tardes. Maestra, por lo que he leído en algunos de los artículos de la jornada, usted viaja con mucha frecuencia y escribe sobre viajes. ¿Cómo dice usted? En los artículos en la jornada que usted ha publicado, he leído que usted viaja con mucha frecuencia y escribe sobre viajes. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el hecho de que usted sea una escritora que ha viajado mucho con el título del libro sobre la cabellera andante? Bueno, es decir, es una de mis preocupaciones el viaje. Escribí sobre los viajes también porque viajo mucho y soy escritora. Entonces, escribir sobre el viaje me parece totalmente natural. Pero me gusta también escribir sobre otras cosas. Y entre otras cosas viajé sobre el cabello, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno escribe, viaja también. Porque uno viaja sobre temas diferentes. Juan José Arreola, el gran escritor mexicano, decía que había el viaje hombre adentro. Yo viajo mujer adentro. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo de la presentación. Agradezco infinitamente a Brenda y a Margo su presencia. De verdad los invito a la lectura de este libro. Esto que escucharon ahora fue apenas una probadita, apenas la punta de la cabellera. El libro está a la venta aquí mismo. Quienes tengan su ejemplar, quienes quieran comprarlo, Margo estará un momento aquí con nosotros dedicándoselos. Y pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.